Hablaremos ahora de las funciones sintácticas y en primer lugar vamos a explicar estas 5 del primer bloque que tenemos aquí. El sujeto es una función sintáctica desempeñada generalmente por una frase nominal o sustantiva, cuyo núcleo va a concordar en número y persona con el verbo de la cláusula. Por lo tanto, cuando queramos buscar el sujeto de una cláusula, tenemos que identificar primero el verbo. De este modo, veremos en qué número y persona está y, si decidimos cambiarlo, cambiará también el sujeto para adaptarse a esta regla de la concordancia. Es decir, si tenemos un ejemplo como el árbol alto seguía creciendo, donde el verbo está en tercera persona de singular, y pasamos este verbo al plural, seguían, automáticamente cambiará algo más en la cláusula. Fijaos, el árbol alto seguía creciendo, pero los árboles altos seguían creciendo. Como veis, esta parte de la cláusula que cambia y concuerda con el predicado, es decir, con el verbo, es el sujeto. Existen varios tipos de sujeto. Principalmente existen dos tipos dependiendo de cuál sea su implicación o su participación en la acción verbal. Si el sujeto realiza la acción verbal, tenemos un sujeto agente, un sujeto que actúa. Por lo tanto, este tipo de sujetos van a aparecer en las cláusulas en voz activa. En cambio, si tenemos un sujeto que en lugar de actuar padece la acción, es decir, se ve afectado por la acción del verbo, tenemos un sujeto paciente y este sujeto va a aparecer en las voces pasivas, es decir, en las cláusulas en voz pasiva. Recordad que la voz pasiva se construía con el verbo ser en cualquiera de sus formas y con el participio de otro verbo. Vamos a ver dos ejemplos. El niño come una manzana. Fijaos, el verbo es come, el predicado, y lo que concuerda con él es el niño, por lo tanto el niño sería el sujeto. El niño realiza la acción de comer, por lo tanto estamos ante un sujeto agente. ¿Qué pasa en este segundo caso? La manzana es comida por el niño. Decíamos que era el niño el que come, el que actúa, el que realiza la acción. En cambio, la manzana padece o sufre la acción. Además, fijaos, tenemos una voz pasiva, verbo ser y participio. Por lo tanto, este sujeto sería paciente. Bien, aquí os puse también el caso del sujeto elíptico y si os fijáis está en un color distinto porque responde a otra clasificación distinta a esta anterior. El sujeto elíptico es aquel que, a pesar de estar implícito en la cláusula o en la oración, no aparece de forma explícita, de forma expresa. En castellano, como sabéis, al decir el verbo ya estamos implícitamente indicando cuál es el sujeto, es decir, cuál es el número y la persona de ese verbo. Al decir come, estamos hablando de una tercera persona de singular, independientemente de que digamos o no el sujeto. Pero sabemos que está aquí este sujeto implícito, a pesar de que no lo digamos, ¿vale? Y este sujeto implícito, se llama sujeto elíptico. El predicado, bueno, ya hemos hablado de él hace un momento de forma indirecta, ¿no? Al hablar del sujeto hay que hablar directamente del predicado. El predicado es el verbo de la cláusula. Es siempre una frase verbal que puede ser o bien un verbo en forma personal o bien una perífrasis verbal. Y como decíamos, concuerda siempre en número y persona con el sujeto. Aquí tenemos dos casos. Nosotros comemos judías los sábados, donde el predicado es un verbo en forma personal, un verbo en forma simple, y aquí tenemos otro caso. Tú tienes que hacer los deberes, en donde el predicado ya es una perífrasis verbal. Fijaos que al cambiar el número de estos verbos, cambia también el sujeto, ¿sí? Nosotros comemos, yo como. Tú tienes que hacer y vosotros tenéis que hacer. Vamos con el complemento directo. El complemento directo nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción verbal. Normalmente está desempeñado por una frase nominal, pero si el complemento directo se refiere a una persona, deja de ser ya una frase nominal y pasa a ser una frase preposicional encabezada por esta preposición, por a. Bien,
Cuando tenemos una cláusula, ¿cómo podemos identificar el complemento directo? Pues tenemos dos formas de hacerlo, dos trucos. El primer truco es la sustitución por uno de estos pronombres, lo, la, los o las. El segundo truco es pasar la cláusula que esté en voz activa a voz pasiva. Y si ocurre la siguiente transformación, estamos ante un complemento directo. Si el complemento directo se pasa al sujeto paciente de la voz pasiva, entonces está claro que tenemos un complemento directo. Vamos a ver estos dos trucos con dos ejemplos. Primer ejemplo. Marta dibujó una simpática caricatura. Fijaos, dibujó es el predicado, Marta concuerda con él, por lo tanto es el sujeto, y una simpática caricatura, vamos a decir que tenemos la sospecha de que es un complemento directo. Esto está en femenino singular, por lo tanto buscamos el pronombre correspondiente, la. Marta la dibujó. ¿Tiene sentido? Sí. Vamos, por lo tanto, al segundo truco, porque el primero parece que funciona. Marta dibujó una simpática caricatura es una cláusula en voz activa. Vamos a pasar la pasiva. Una simpática caricatura fue dibujada por Marta. Fijaos que ya tenemos aquí un sujeto paciente, ¿sí?, que había sido en la voz activa un complemento directo. Por lo tanto, funcionan los dos trucos. Vamos con el segundo ejemplo. Marta dibujó a María. Fijaos que aquí ya como el complemento directo se refiere a una persona, ya tenemos no una frase nominal como en el primer caso, sino una frase preposicional encabezada por a. Podemos sustituirla por la, Marta le dibujó, y además a María se transforma en sujeto de la voz pasiva. María fue dibujada por Marta. Aquí se ve muy clara esa diferencia entre sujeto agente y paciente. Marta es la agente, la que actúa, la que dibuja. Marta dibuja a María. En cambio, María es la que padece la acción, es la que sufre, digamos, la acción de ser dibujada. Por lo tanto, es un sujeto paciente. Hemos comprobado, en consecuencia, que a María, que era complemento directo, ha pasado al sujeto de la pasiva. Por lo tanto, no hay duda. A María, en esta cláusula, es un complemento directo. Siguiente complemento, el complemento indirecto. Es el que nombra al destinatario, beneficiario o experimentación de la acción, o experimentador de la acción verbal, y además casi siempre está desempeñado por una frase preposicional, cuya preposición es a. Por eso muchas veces lo confundimos con el complemento directo, hay que tener cuidado con esto. Bien, ¿cómo reconocemos en la cláusula al complemento indirecto? Pues muy fácil, porque puede sustituirse por le o les. Y además es muy habitual que en español aparezca duplicado. ¿Qué quiere decir? Que aparece una vez con esta forma directa del pronombre le o les y además con la típica frase preposicional. Ejemplo, dio el queso a Juan. A Juan, veis que es una frase preposicional encabezada por la preposición a y puede sustituirse por le. Le dio el queso. Dio el queso a Juan, le dio el queso. Pero en español es muy habitual que utilicemos cláusulas de este tipo. Le dio el queso a Juan. Como veis, aparece dos veces el complemento indirecto, en forma pronominal, le, y en forma de frase preposicional, a Juan, ¿vale? Así que este complemento aparece dos veces, en muchas ocasiones, en la misma cláusula. Bien, aquí os pongo que tengáis cuidado con ciertos problemas que son el leísmo, el laísmo y el loísmo, que son fenómenos que se dan cuando utilizamos el le, el la o el lo en momentos o en contextos donde no les corresponde. A veces usamos le donde deberíamos poner la o lo y usamos la y lo donde deberíamos poner le. Por lo tanto, esto nos lleva a confusiones, a confundir, digamos, el complemento directo con el complemento indirecto y viceversa muchas veces. Así que hay que tener ojo con estos casos. Y vamos por último con el complemento circunstancial. Este complemento es aquel que sirve para expresar circunstancias de la acción verbal, circunstancias de varios tipos, como veremos. Suelen estar desempeñados o bien por frases adverbiales, por frases nominales o por frases preposicionales. Y para reconocerlo no podemos sustituirlo por ningún pronombre ni por ningún
otro elemento que no sea un adverbio. En muchas ocasiones se pueden sustituir por adverbios. Y además tampoco concuerdan con ningún elemento de la oración o de la cláusula. Y hay otra característica, y es que si los sacamos de la cláusula, si eliminamos esos complementos, no afectan al significado principal de la cláusula. Existen varios tipos de complementos circunstanciales. Aquí tenemos los más habituales y aquí otros que también suelen aparecer, pero menos veces, digamos. Complemento circunstancial del lugar. Vivimos en su casa. El del lugar responde a la pregunta ¿dónde? Y además podemos sustituirlo por un adverbio del lugar. Vivimos allí. ¿Dónde vivimos? En su casa. El de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? Y además podemos sustituirlo por un adverbio de tiempo. Iré mañana, iré entonces. ¿Cuándo iré? Muy pronto. El de modo puede sustituirse por un adverbio de modo, como así, lo hace muy bien, lo hace así, o también puede responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Muy bien. Cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? Y además puede sustituirse por un adverbio de cantidad. Nos reímos muchísimo. Bueno, aquí ya tenemos, nos reímos mucho, nos reímos bastante, nos reímos poco. Negación, pues son aquellos que sirven para negar la acción del verbo, es decir, en vez de estar en afirmativo, pues la ponemos en negativo. Y luego tenemos aquí otros circunstanciales. De causa, responden a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué llegó tarde? Por el atasco. De compañía, responden a la pregunta ¿con quién? ¿Con quién estudia? Con nosotros. Si os fijáis, estos ya no pueden sustituirse por adverbios simples. De instrumento, ¿con qué escribe? Con el boli. De finalidad, responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estudia? Para el examen. De beneficiario, trabajo para ti. ¿Para qué trabajas? ¿Para quién trabajas? Para ti. Y de medio, lo transmitieron por la radio. ¿Por dónde lo transmitieron? Por la radio.